La historia comienza en la Ciudad de México, en la década en la que el país presumía estabilidad, crecimiento y modernidad, mientras al mismo tiempo se escondían los pecados más profundos del sistema. Nadie imaginaba que detrás de los muros de hospitales públicos saturados comenzaba a surgir algo que no tenía nombre, que no tenía explicación y que el gobierno estaba decidido a ocultar a cualquier costo. Era una enfermedad silenciosa, destructiva, rápida y completamente desconocida para todo el mundo, que afectaba primero a los que vivían en los márgenes del espectáculo, actores de reparto, figurantes olvidados, intérpretes que jamás firmaron un contrato millonario, gente que sobrevivía únicamente por aparecer unos segundos en pantalla. Y fue en ese mundo donde aparecieron los primeros síntomas de un mal que oficialmente no existió hasta los años 80, pero que ya estaba matando desde mucho antes. Sin más, comenzamos. El primer caso, aunque jamás reconocido oficialmente, fue el de José Torbay, un actor complementario de los años 50 y 60, un hombre que vivió siempre entre dos mundos, el cine mexicano y el cine hollywoodense. Pero también se presentaron en su vida las fiestas decadentes de productores que jamás lo tomaron en serio. José, discreto sobre su vida privada, llevaba años frecuentando bares clandestinos en la zona rosa, donde la noche lo devoraba todo: dinero, salud, identidad. Según rumores que circularon solo en los camerinos más oscuros, había tenido relaciones con turistas estadounidenses que llegaban a México, buscando aventuras que no se atrevían a vivir en su país. Nadie se dio cuenta cuando en 1972 comenzó a perder peso de manera alarmante. Su piel se volvió gris, sus ojos se hundieron y empezó a aparecer en foros de grabación con una tos que lo sacudía tan fuerte que a veces tenía que detenerse para no vomitar sangre. Los pocos amigos que le quedaban aseguraron que no eran tuberculosis, no era neumonía, no era nada conocido, era algo nuevo, algo que los doctores no sabían cómo diagnosticar. En agosto de 1973 fue internado de emergencia en un hospital público en ruinas. Los medicamentos no entendían su deterioro acelerado, infecciones constantes, fiebres incontrolables, heridas que no cerraban, hongos que se extendían por la garganta. Los doctores redactaban reportes confusos y contradictorios, mientras los directores del hospital recibían llamadas del gobierno exigiendo discreción total. No querían alarmas, no querían escándalos, no querían que se hablara de una enfermedad desconocida vinculada a actores y turistas estadounidenses. A José lo aislaron en un cuarto sin ventanas, le quitaron vistas y lo mantuvieron dopado hasta que dejó de respirar el 14 de septiembre de 1973. Oficialmente murió de insuficiencia respiratoria crónica. Extraoficialmente, fue el primer caso mexicano muerto por un síndrome de inmunodeficiencia que no tendría nombre hasta una década después. El segundo caso golpeó incluso más rápido. Luis Aceves Castañeda, actor de reparto de la época de oro, hombre que vivió siempre entre papeles pequeños y un salario miserable, fue internado tras una cirugía menor que requería una transfusión sanguínea. La sangre que le administraron estaba contaminada con el mismo virus desconocido que ya estaba matando silenciosamente a personas en Estados Unidos y Europa, sin que el mundo lo supiera.
Lo que debería haber sido un procedimiento rutinario se convirtió en una sentencia mortal. En cuestión de semanas comenzó a desarrollar síntomas idénticos a los de José: fiebre interminable, manchas oscuras en la piel, pérdida brutal de peso, infecciones que devoraban su cuerpo como si no existiesen defensas. Su familia pedía explicaciones, pero los doctores solo respondían con evasivas, reportes manipulados y diagnósticos contradictorios. El gobierno, temeroso de un escándalo internacional, ordenó que el caso se enterrara bajo toneladas de documentos clasificados. Luis murió también en septiembre de 1973, oficialmente por una complicación posoperatoria. En realidad, fue la segunda víctima de un virus que el país se negaba a reconocer. Su familia jamás recibió acceso a su expediente médico completo. Alguien lo desapareció de los archivos antes de que pudiera leerse una sola línea. No querían que nadie descubriera la verdad. El sistema de salud estaba distribuyendo sangre contaminada sin darse cuenta, y los primeros muertos eran actores olvidados que no podían defenderse de nada. El tercer caso fue el más escandaloso, aunque también fue silenciado con una eficiencia aterradora. Guillermo el Gordo Alvarado, un actor corpulento, extrovertido, famoso en los 60 por interpretar papeles cómicos, cuyo enfermedad en 1981 se desató, pues fue después de un viaje a Texas, donde, según rumores del medio, tuvo encuentros con una sexoservidora que trabajaba en bares de carreteras frecuentados por camioneros estadounidenses. Meses después, regresó a México con un malestar que nadie podía explicar. Su cuerpo, antes robusto y lleno de energía, comenzó a desmoronarse. Perdió más de 30 kilos en 2 meses. Sus pulmones se llenaron de infecciones lamentables. La voz, que alguna vez lo caracterizó, se convirtió en un susurro quebrado. Sus amigos lo veían irreconocible. Parecía un anciano abandonado, un hombre consumido por dentro. El gobierno de aquel entonces ya había detectado casos similares, pero seguía negando a este tipo de actores, pues el virus aún no querían que se aceptara. Era más fácil ocultar, negar y manipular. Cuando Guillermo fue internado, los doctores recibieron instrucciones de mantener su caso como neumonía severa, pero las lesiones que aparecieron en su piel, los hongos en los pulmones, las fallas orgánicas múltiples, demostraban claramente que se trataba de lo mismo que había matado a Torbay y a Castañeda años atrás. Guillermo murió en 1982. Su certificado médico fue 3 veces alterado para que nadie supiera que murió de SIDA. Muchas gracias y hasta la próxima.